están? Yo soy Millicent y esto es Matemática. Estamos en la experiencia número 4 y la vamos a iniciar de esta forma. Te presentamos nuestra ruta de aprendizaje. Como primera parte tenemos a la actividad número 4, la cual abordará proporcionalidad directa. Y la segunda parte de la misma actividad se va a tratar sobre las magnitudes directamente proporcionales también, pero lo vamos a ver en el cuaderno de trabajo algunas situaciones. Luego vamos a tener la parte número 3 de esta actividad número 4, en la cual vamos a abordar ya las magnitudes inversamente proporcionales. La actividad número 4 se titula Analizamos la proporcionalidad en actividades que promueven la igualdad de oportunidades. Esta es la parte número 1. Hola, en la actividad anterior comprendimos la importancia de promover el ejercicio de los derechos y deberes, entre ellos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahora veremos el caso de una tejedora que junto a otras mujeres toman decisiones para alcanzar la igualdad de oportunidades con base en el análisis de magnitudes proporcionales. De este modo, podemos reflexionar acerca de lo que hemos ido avanzando como país en este bicentenario, respetando nuestros derechos. Así que, comencemos. El propósito para esta actividad es la siguiente: establecer relaciones entre datos de dos magnitudes y transformar esas relaciones en proporcionalidad directa. Además, emplear estrategias heurísticas y el procedimiento más conveniente a las condiciones del problema. Te presentamos los criterios de evaluación para esta actividad número 4, que te servirán para poder realizar el trabajo de tus evidencias. Situación significativa para esta actividad 4. Vamos a leer. Mercedes Flores cuenta en una entrevista que pertenece a una asociación de mujeres tejedoras en Paja Toquilla, Virgen del Perpetuo Socorro, del pueblo de Narigualá, de la región Piura. Indica que su asociación inició en 1997 con 18 mujeres, pero que cuando les empezó a llegar más trabajo, tuvieron que organizarse para cubrir los pedidos y ahora son 55 mujeres. Muy emocionada, explica que los productos que ofrecen se realizan mediante un tejido tradicional que se transmite de generación en generación. Y orgullosa comenta que su trabajo empodera a las mujeres de la asociación porque elaboran sombreros de damas y caballeros, así como también carteras, floreros, paneras, llaveros, lámparas, etc. Finalmente, explica que el sombrero chalán que estaba elaborando es de una hebra determinada y demora en hacerlo 6 días. Hay otros sombreros que pueden tardar 15 días y los más finos los hacen en 25 días, pero son los más caros porque llevan más trabajo hacerlos, pues una hebra la dividen en 2 o 3 para que tengan un acabado más refinado. Ahora viene la situación problemática, la pregunta reto. Si a cada mujer de la asociación le encargan elaborar 5 sombreros chalanes en 30 días, ¿cuántos sombreros elaboraría la quinta parte de las mujeres de la asociación para atender un pedido? Muy bien, entonces esta pregunta la vamos a resolver en esta primera parte de esta actividad número 4, pero también adicionalmente tenemos otra pregunta que es la siguiente: y si por la urgencia del pedido se contara con el triple de mujeres, ¿en cuántos días se terminaría el mismo pedido? Muy bien, esta otra pregunta la vamos a realizar en la tercera parte de la actividad número 4, ya que vamos a tratar acerca de las magnitudes inversamente proporcionales. Y para resolver esta situación necesito saber de nociones básicas acerca de la proporcionalidad. Y antes de ello, saber también acerca de magnitudes, ¿sí? Entonces vamos a tocar este tema de magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es
todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud porque lo podemos medir en horas, en minutos, en segundos, etc. También, por ejemplo, el número de cuadernos también vendría a representar una magnitud, ya que se puede medir, en este caso se puede contar cuántos cuadernos son. Y también la longitud de algún objeto también vendría a ser una magnitud, ya que lo podemos medir, como puedes observar en la imagen. Todo aquello que tú puedas medir se le denomina magnitud. Entonces, hay que tener en cuenta que toda magnitud está asociada a una cantidad numérica y a una unidad de medida. Entonces, si hablamos de tiempo, podemos decir que tiempo igual a 10 horas. Se está demorando, supongamos, 10 horas en llegar a casa. En el caso de los cuadernos, número de cuadernos, 6 cuadernos. Y en el caso de la longitud, ese lápiz mide 11 centímetros. Entonces, aquí yo estoy denotando, miren, las magnitudes, ¿sí? Tiempo, número de cuadernos, longitud. Y si se dan cuenta, esta magnitud se está expresando en una cantidad junto a su unidad de medida, ¿sí? Cantidad con unidades de medida. En nuestra vida diaria tenemos muchas situaciones en las que vemos relacionadas dos magnitudes o más. Por ejemplo, si hablamos de la magnitud de desplazamiento en un intervalo de tiempo, estoy relacionando, mire, el tiempo que se demora en desplazarse 5 metros desde un punto hacia otro. Ahí está una relación. Si se demora 10 segundos en desplazarse 5 metros, ¿cuánto tiempo se demorará en desplazarse 10 metros? Sí me lo puedes decir, ¿verdad? Ah, muy bien, yo sé que sí. Entonces, justamente como podemos nosotros establecer esas relaciones, es que surge este término de proporcionalidad, porque podemos hallar de qué manera están relacionadas. Entonces, aquí estamos viendo el tiempo como una magnitud y la longitud dada en metros como otra magnitud. Entonces, estas dos magnitudes se relacionan, ¿ya? Entonces, no olvidar eso. Estas dos magnitudes podemos compararlas a través de sus cantidades y unidades de medida. Muy bien, entonces hablar de proporcionalidad es hablar pues de dos elementos claves, razón y proporción. Y una razón viene a ser una comparación entre esas dos cantidades o magnitudes mediante un cociente, es decir, una división entre A y B. A y B que son cantidades o también magnitudes. Lo puedes colocar aquí como magnitud, donde viene su cantidad y su unidad de medida, o simplemente con las cantidades numéricas, ¿no? Entonces, el A viene a ser la primera magnitud y el B viene a ser la segunda magnitud. Y cuando nosotros relacionamos ya no solamente de una razón, sino hablamos ya de varias razones, de dos o más razones, entonces aquí viene ya la noción de proporción, proporcionalidad, de proporción. ¿Por qué? Porque la proporción viene a ser la igualdad entre dos razones. Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, una razón A entre B y esta es otra razón C entre D, ¿sí? Entonces, al igualarlas, estoy ya estoy expresando una proporción, donde los numeradores vienen a ser la primera magnitud o también las cantidades de esa primera magnitud y los denominadores vienen a ser los valores o cantidades de la segunda magnitud. O sea, se sigue conservando ese orden, ¿ya? Si en el numerador o antecedente le estás colocando una magnitud, entonces cuando tengas una proporción se debe de conservar ese orden al igualar esas razones. No puedo colocar yo una igualdad de dos razones en donde se les intercambie las magnitudes. Es decir, supongamos que este A representa una magnitud tiempo y este B representa una magnitud longitud. Si yo voy a igualar a otra razón, esa razón tiene que estar dada de la misma manera, es decir, la magnitud de tiempo, que será otro tiempo,
dividido entre la magnitud de longitud, que seguramente también será otra longitud. A eso me refiero de conservar el orden, ¿ya? Muy bien, entonces ya explicamos la razón, ya explicamos la proporción y entonces aquí pues concluimos de una manera cortita. La proporcionalidad es la relación de comparación entre magnitudes. Muy bien, y además debemos saber que dos magnitudes se pueden relacionar entre sí de dos formas distintas. Las magnitudes directamente proporcionales o las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cuándo hablaremos de magnitudes directamente proporcionales? Bien, cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra magnitud también aumenta o disminuye en la misma proporción. ¿Qué significa eso? Preste atención aquí. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. En un mapa o dibujo a escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si una de ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Cuando tenemos dos cantidades en una relación de proporcionalidad directa, ¿podrían saber cuánto aumentaría una de las cantidades si la otra lo hiciera? Muy bien, entonces hemos visto esta parte de las magnitudes directamente proporcionales. De eso se trata. Muy bien, hemos visto entonces esta primera parte de las magnitudes directamente proporcionales. No te olvides, si una magnitud aumenta, la otra también va a aumentar, pero en la misma proporción. ¿Qué significa cuando hablamos de la misma proporción? Que si una se duplica, la otra también se va a duplicar. Si una se reduce a su mitad, la otra también se va a reducir a su mitad. Esa es la expresión que debes recordar siempre. Y luego en las magnitudes inversamente proporcionales, que lo vamos a ver en detalle en la tercera parte de la explicación de esta actividad número 4, te voy a mostrar un adelanto de ello. Si las magnitudes directamente proporcionales son aquellas en las que ambas aumentan o ambas disminuyen en la misma proporción, en las inversas es lo contrario. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Si una disminuye, la otra aumenta y todo en la misma proporción. Vamos a ver este video. La velocidad promedio a la que un automóvil recorre cierta distancia es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrerla, porque entre mayor sea la rapidez del automóvil, menor será el tiempo que tarde en recorrerla. La cantidad de trabajadores que se requieren para hacer una barda, si todos trabajan con la misma rapidez, es inversamente proporcional al tiempo que tardan, porque entre más personas trabajen, menos tiempo tardarán en hacer la barda. El flujo de agua de una tubería y el tiempo que tarda en llenar un tinaco son magnitudes inversamente proporcionales, porque entre mayor cantidad de agua sale por la tubería, menos tiempo tarda en llenarse el tinaco. Muy bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales. Listo, entonces vamos a abordar lo que es directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada o dividida por el mismo número. Es como te lo había explicado anteriormente. Si una se duplica, significa que se le ha multiplicado por 2, ¿cierto? Entonces a la siguiente también, a la otra magnitud también la vamos a multiplicar por 2. Si yo digo que una magnitud se triplica y es directamente proporcional con otra, entonces esa otra también se va a triplicar, ¿ya? Muy bien, entonces veamos aquí un ejemplo. Juan compra en el mercado 6 kilos de pollo a 48 soles.
Comparando las magnitudes masa y costo, tenemos lo siguiente. ¿A qué se refiere con comparando las magnitudes masa y costo? Pues justamente la masa viene a ser la magnitud correspondiente a lo del pollo, a los kilogramos, a los 6 kilogramos de pollo. Y el costo es una magnitud que le corresponde el precio de 48 soles. Entonces, vamos a desarrollar este ejemplo aplicando un diagrama tabular en el que tú puedas ver cómo nos puede servir la multiplicación para ir encontrando los valores del desarrollo de estas magnitudes directamente proporcionales. Entonces vamos a hacer una tablita en la cual vamos a colocar aquí nuestras magnitudes, como es la masa del pollo y el costo del pollo. Y vamos a empezar colocando los primeros datos, que es lo que tenemos aquí. 6 kilogramos de pollo lo voy a ubicar en la fila donde he puesto masa de pollo. Y voy a colocar el precio de 48 soles en la fila del costo del pollo, pero en la misma columna en el que acabo de colocar la masa del pollo. Es decir, aquí. ¿Ya está? Como bien dice aquí, que dos magnitudes, la de la masa del pollo y la del costo del pollo, son directamente proporcionales. Cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda también queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Entonces vamos a hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a dividir y multiplicar a estas magnitudes para ver si se da la relación directa. La relación directamente proporcional. Entonces a 6 kilogramos lo que voy a hacer es dividirlo entre 3, pero como a 6 yo lo voy a dividir entre 3 y estoy hablando de magnitudes directamente proporcionales, entonces a 48 soles también lo voy a dividir entre 3. Entonces diremos 6 entre 3 es 2 kilogramos y 48 soles entre 3, eso nos da 16 soles, ¿cierto? Ya está, mira, ve. Hemos encontrado entonces dos valores más de las magnitudes que estamos comparando. Encontremos otros dos valores más de acuerdo al diagrama tabular y vamos a ir completando ya esta tablita. Pero ya no lo voy a hacer dividiendo, sino lo voy a hacer multiplicando. Entonces diré 6 kilogramos lo voy a multiplicar por 2 y a 48 soles también lo debo de multiplicar por 2 para que se conserve la relación de proporcionalidad. Entonces diré 6 por 2 es 12 y 48 por 2 es 96. ¿Qué significará esto? Esto significa pues que 12 kilos de pollo me va a costar 96 soles. 2 kilos de pollo pagaré solamente 16 soles, ¿no? Ahora, antes de esto, una manera en la que tú puedas identificar si es que dos magnitudes son directamente proporcionales es que lo empieces a razonar, a pensar, a hacerte suposiciones. Por ejemplo, si yo digo, a ver, si la masa del pollo está relacionada con el costo del pollo y quiero saber si la relación es directamente proporcional o inversa quizás, entonces lo que yo tengo que pensar es, si yo veo que en 6 kilogramos de pollo yo voy a pagar 48 soles, entonces ¿qué pasará si yo compro más de 6 kilogramos? ¿Pagaré más o menos? Entonces con esa pregunta, con esa incógnita, tú vas a pensar, vas a razonar y tu respuesta va a ser que sí, efectivamente, si yo compro más pollo, pues voy a pagar más. Y lo que tocaría ahora es ver si esa relación es proporcional. No te olvides que puede ser que en algunas situaciones se dé el aumento en ambas magnitudes, pero no siempre van a ser proporcionales. ¿Cómo compruebas entonces que son proporcionales? Cuando tú te das cuenta que si ambas aumentan, pero aumentan en este caso, por ejemplo de acá, aumentan en su doble, entonces sí, son proporcionales porque ambas se han duplicado. O sea, están duplicándose en la misma proporción. Entonces vemos aquí la relación de proporcionalidad que se da de alguna manera o multiplicándose o dividiéndose. Aumentan o disminuyen, pero en la misma proporción. Listo, muy bien. Y teniendo en cuenta eso, entonces vamos a concluir de este diagrama
tabular y para qué nos sirve también. Si la masa adquirida entonces se duplica, por ejemplo los 6 kilogramos de pollo, lo multiplico por 2, eso significa duplicar, entonces el costo también se duplica. De lo que costaba 48 soles, multiplicándolo por 2, nos da 96 soles. Entonces esa es una primera conclusión. Si se duplica, se duplica también el costo. Si la masa adquirida se reduce a su tercera parte, es decir, dividirlo entre 3, que nos da 2 kilogramos, entonces el costo también se reduce a su tercera parte, es decir, 48 entre 3, que nos da 16. Muy bien, entonces esta relación de proporcionalidad es para poder encontrar ese par de valores que representan a esas magnitudes. Por ejemplo, yo puedo seguir aquí aumentando mi tablita para seguir encontrando esas relaciones, ese par de valores de mis magnitudes. Pero ahora la pregunta es, ¿qué relación puedes ver entre ambas? Ya no de una en otra que se va duplicando, se va reduciendo, sino mira los valores de ambas magnitudes. 2, 16, 6, 48, 12, 96. ¿Qué tipo de relación puedes ver ahí? Muy bien, profesora. Si yo divido la masa del pollo entre el costo del mismo, pues vamos a tener aquí la siguiente expresión. Miren, sería entonces 2 entre 16, estamos dividiendo masa del pollo entre el costo. La siguiente sería el 6 entre el 48 y la siguiente sería el 12 entre el 96. Ajá. Y si nos damos cuenta, estos cocientes llegan a ser igual ¿a quién? A otra más pequeña, ¿cierto? Que es la fracción irreductible, porque acá tenemos una fracción que se puede reducir, se le puede sacar todavía la mitad, entonces sería un octavo. ¿Se dan cuenta? Pero a todo ello, si tú divides 2 entre 16, ¿qué decimal te sale? Dime, ¿qué decimal te sale? Ya, te salió un decimal. Ahora, divide 6 entre 48. Y dime, ¿qué decimal te sale? Listo, si ya lo tienes, entonces te vamos a mostrar aquí la respuesta. Cuando uno divide cualquiera de este par de valores de las magnitudes directamente proporcionales, nos da siempre el mismo resultado. En ese caso nos dio 125 milésimos. ¿Qué significa eso? Significa que al dividir las dos magnitudes que son directamente proporcionales, el cociente de las mismas es constante, y a esta constante, a este numerito, se le denomina la constante de proporcionalidad. Ya, no te olvides, mira, la constante de proporcionalidad la encuentro dividiendo dos valores de las magnitudes correspondientes. ¿Y para qué me va a servir esto, profesora, si yo puedo hacerlo por aquí nada más con la tablita? Bueno, en vez de hacer una serie de datos para poder encontrar un valor, tú puedes aplicar directamente la constante de proporcionalidad. Claro, porque si tú encuentras la constante de proporcionalidad, yo puedo encontrar libremente cualquier valor de las magnitudes siempre y cuando esté dada la otra magnitud. Es decir, si yo por ejemplo tengo 12 y no sé cuánto es 96, pero sí sé cuánto es la constante de proporcionalidad, entonces yo sí puedo saber cuánto es este valor. Simplemente aplico pues mis operaciones elementales de aritmética y ahí pues obtendría el valor de esa magnitud y así sucesivamente. Entonces por eso es importante saber la constante de proporcionalidad. No te olvides, ¿ya? La constante de proporcionalidad es la división entre las dos magnitudes. Entonces allí está, el cociente de sus valores permanece siempre constante, es el mismo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a ver es el diagrama cartesiano. Nosotros acabamos de ver en la explicación anterior sobre el diagrama tabular, en el cual nosotros estamos aplicando el uso de las tablas, ¿no? Y
Y ahora vamos a ver lo que es el diagrama cartesiano. Y hablar de diagrama cartesiano es hablar del plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, vamos a darte acá algunos pasos. Ya sabes que siempre me gusta poner los pasitos para que sea más fácil realizarlo. Si nos piden realizar el diagrama cartesiano, lo que tendríamos que hacer primero es justamente graficar ese diagrama con los ejes horizontales y verticales. Como segundo paso vamos a ubicar las magnitudes en cada eje. Pero ¿cómo las ubico, profesora? ¿Puede ser en cualquier orden? Lamentablemente te tengo que decir que no, tiene que ser ordenado. Entonces acá dice bien claro, ubica las magnitudes en cada eje. Estos son los ejes, ¿ya? Este es un eje X y este es un eje Y, eje horizontal, eje vertical, eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Y luego dice, ubicamos la magnitud que depende de la otra, o sea, la magnitud dependiente, en el eje vertical. Aquí va a ir la magnitud dependiente, que depende de la otra magnitud para saber su valor. Y por ende, en el otro eje horizontal se va a ubicar la magnitud que es independiente. Entonces nosotros tenemos dos magnitudes, recuerda. Era la masa del pollo, muy bien, y la otra magnitud era el costo del pollo. Entonces tú te preguntas, ¿quién depende de quién? ¿La masa depende del precio o el precio depende de la masa? Ah, muy bien, ¿no? El precio, profesora, porque cuando yo voy a comprar, si compro más pollo, me va a costar más. Ah, entonces ahí, ¿quién depende de quién? Ah, mi precio, mi costo va a depender pues de la masa. Por lo tanto, como el costo es el que depende, va a ir en el eje vertical, el costo del pollo, y la masa del pollo va a ir en el eje horizontal. Y desde ya te digo que aquí se ubica la masa del pollo, que es la magnitud independiente, y que también se le llama la variable independiente. Y aquí en el eje Y se ubica la magnitud dependiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces colocamos aquí los valores correspondientes. Por ejemplo, acá lo he hecho en escala de 1 unidad hasta 12, y aquí lo he hecho en una escala de que esta unidad va a representar 8 en realidad, ¿no? ¿Recuerdas tus estudios de escalas? A ver, cada 8, 16 y así hasta 96, ¿ya? Tercer paso, vamos a ubicar los puntos formados por los valores de cada magnitud. Entonces, aquí nos vamos a apoyar de la tablita que nosotros hicimos, que te la traigo aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar primero la variable independiente con su respectiva variable dependiente. Entonces 2 kilos de pollo cuestan 16 soles. Entonces vamos a ubicar aquí 2, está acá, mira, entonces vamos a hacer unas líneas punteaditas. 2 kilos cuesta hasta 16, solamente se levanta hasta 16, y aquí en el cruce ahí se coloca el punto que le corresponde a 2 kilogramos con 16 soles. Listo. El segundo es 6 kilogramos con 48 soles. 6 kilogramos es en masa, aquí está el 6, levantamos hasta 48 y luego ubicamos el punto, ahí está, que la relaciona. Y por último tenemos este otro valor, 12 kilogramos cuestan 96 soles. Ubicamos aquí el 12 y levantamos hasta el 96, que está hasta aquí, ¿no? Y le colocamos el puntito. Ya está, ese es el tercer paso, ubicar los puntos. Cuarto paso, vamos a trazar la recta que representa la gráfica de magnitudes directamente proporcionales. A ver, mira, si estos son los puntos, a ver, pon tu reglita y traza. ¿Qué te da? Muy bien, te da una línea recta, ¿cierto? Y justamente las magnitudes directamente proporcionales se pueden representar geométricamente mediante una línea recta. Hay varias maneras entonces en las que podemos reconocer cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Puede ser a través de las tablas o también puede ser así con un diagrama cartesiano. Entonces vamos a concluir. Las magnitudes masa y costo son directamente proporcionales. Eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Yo soy Milicet y esto fue Matemática.
Conmigo será hasta la siguiente parte de la actividad número 4. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, bye bye.